las mujeres tienen una capacidad de poder creer, tienen más habilidad de creer. Las mujeres son confiadas y tienen esa seguridad. Si no, vea cuántas mujeres le dañan el corazón. Hay más mujeres heridas que hombres, porque los hombres se la hacen y le cuesta perdonar. La mujer no, la mujer es más tolerante. La mujer, ¿cuál sexo débil? ¿Cuál sexo débil? El hombre con una gripe casi se muere y la mujer que Él mandó, enseñándole algunas cosas que yo les mandé, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Enséñenles todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién le vamos a enseñar todas las cosas? ¿Ah? A todas las naciones, a todo el mundo, a toda criatura. Marcos lo dice distinto, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, toda la creación. Predicad el evangelio a toda criatura. Pero veamos por qué Jesús da esta orden y vamos a sumergirnos en este conocimiento y declaramos en el nombre de Jesús que vamos a oír. Como 4 me lo dijeron. A ver, vamos a oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre nos va a hablar, lo que Dios nos va a hablar. Oír, entender, guardar y practicar. Oír, entender, guardar y practicar. Oír, entender, guardar y practicar. Muy bien, excelente. Entonces, miren qué interesante. En el libro de Mateo, capítulo 28, vamos a ver lo siguiente. En el verso 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Póngale atención al verso 4. Y de miedo de él, ¿quiénes? Los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y de miedo los guardas. ¿Quiénes eran esos guardas? Soldados. ¿Judíos? Romanos. Soldados romanos, los que estaban guardando la tumba, los que estaban guardando el sepulcro, experimentaron una experiencia angelical. Ellos vieron descender el ángel y cuando descendió ellos vieron cómo removió la piedra y ellos vieron el resplandor del ángel, pero también ellos presenciaron la resurrección. Ellos vieron a Jesucristo incluso dejar bien guardados los lienzos y dejar doblado todo lo que le habían, en lo que lo habían envuelto. Ellos presenciaron la resurrección. ¿Qué hicieron? Presenciaron la resurrección. Ellos vieron cuando la tumba se abrió, cuando quitaron la piedra, y sin duda vieron a Jesucristo levantarse y salir en presencia de ellos. Pero mire qué extraordinario, que yo creo que es de ahí donde viene el miedo a los muertos, pero Jesucristo resucitó. Dice: y de miedo a él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, se quedaron paralizados, pero ellos vieron la resurrección. Vamos, diga, vieron la resurrección.
No, hombre. Vamos, diga, ¿vieron la resurrección? Eso, por favor, si yo sé que aquí tengo gente de guerra. Entonces, ellos vieron la resurrección. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid, ¿a quiénes? Decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo. ¿A qué? ¿A qué? A dar el mensaje, a dar las nuevas a sus discípulos. ¿A quienes ordenaron los ángeles que le fueran a dar las buenas nuevas, las primicias de la resurrección? ¿Pero a quiénes le dio la orden? A las mujeres. A las mujeres. ¿Por qué mandó a las mujeres? No, por chismosos. ¿Por qué mandó a las mujeres? Para que llegue más rápido la noticia. Entonces, mire qué interesante. El ángel se le aparece y mandó a las mujeres. Mandó a las mujeres a dar la noticia de la resurrección. Y la orden de Jesucristo es anunciar su resurrección, que Jesús es el que venció a la muerte y venció la tumba, venció el infierno, venció el Hades. Pero mandó a mujeres. Pero por ahí dicen que, como Pablo, sacando de contexto, las mujeres callen en las congregaciones. ¿A quiénes le dio esa responsabilidad de anunciar la resurrección? Vamos, diga, nosotras. Las mujeres, ¿verdad? Cuidado, algunos de los varones, a nosotros. ¿A quiénes le dio la orden de anunciar la resurrección? A las mujeres. O sea, les dijo, vayan y anuncien que Él ha resucitado. ¿Por qué no se le aparecieron los ángeles y le dijeron a Pedro? ¿Por qué no le dijeron a Juan? ¿Por qué no le dijeron a Jacobo, a Judas? No Judas Iscariote, sino a Judas, el hermano de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no se le aparecieron a ninguno de ellos, sino que le dijeron a las mujeres? Mire qué interesante. Fueron donde las mujeres, o sea, y le dice, vayan y anuncien. Entonces, las mujeres tienen la responsabilidad. Aprovechen ese TikTok, en vez de estar mandando otro rollo, hablen de la resurrección. Hablen de la resurrección. Hablen de la resurrección. Entonces el ángel les dijo a las mujeres, no teman, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros, a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Les dio la orden a ellas primeramente que fueran a anunciar la resurrección. No significa que los hombres no vamos a anunciar la resurrección, pero el Señor lo hizo de decirle a las mujeres, porque las mujeres, contemos aquí que hay más, si hay más hombres o hay más mujeres. Hay más mujeres. Entonces, las mujeres tienen la capacidad, las mujeres tienen una capacidad de poder creer, tienen más habilidad de creer. Las mujeres son confiadas y tienen esa seguridad. Si no, vea cuántas mujeres le dañan el corazón. Hay más mujeres heridas que hombres, porque los hombres se la hacen y le cuesta perdonar. La mujer no, la mujer es más tolerante. La mujer, ¿cuál sexo débil? ¿Cuál sexo débil? El hombre con una gripe casi se muere y la mujer le acaban de cesarear, anda con calentura, anda con dolor de cabeza, anda y todavía está lavando, cocinando y planchando.
A un varón le duele la muela y dice, búsquenme el testamento que lo voy a firmar. Entonces, el asunto es que las mujeres tienen esa virtud de creer. Y las mujeres en las manos del Señor son peligrosas. ¿Escucharon eso? Las mujeres en las manos del Señor son peligrosas y tienen una ventaja. Las mujeres creen más por lo que oyen que por lo que ven. El hombre cree más por lo que ve que por lo que oye. Y de acuerdo a la Biblia, la fe viene por el oír, no por ver. Entonces las mujeres tienen esa capacidad que Dios les dio, ese don de oír. Y por eso es que la profecía dice que la mujer, incluso la misma Biblia habla que la mujer es representada, la iglesia, perdón, es representada por una mujer. Y es la mujer la que herirá a la serpiente, tipo de la iglesia. Entonces las mujeres, por eso es que el diablo las odia, las denigra y busca la manera de hacer que se degenere el sexo de la mujer. Que las mujeres, él busca la forma de hacer que, de quererlas usar, de quererlas humillar, de quererlas ultrajar. O sea que la mujer tiene derecho a perdonar 100 veces, el hombre solo una vez tiene derecho a perdonar, y no debe de ser así. Entonces, una mujer metida en la presencia del Señor es más peligrosa que el hombre. La mayoría de iglesias caen más pastores que pastoras. Caen más varones que mujeres. Y lamentablemente quienes han hecho caer a muchos, la mayoría, han sido mujeres. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que son un instrumento eficaz y peligroso en las manos del Señor. Y por eso, ¿por qué no se le apareció a Adán para hacerlo que comiera del fruto? ¿Por qué no se le apareció a Adán? ¿Por qué se le apareció a ella? Porque el enemigo sabía que las mujeres tienen una capacidad de convencimiento. A veces uno está evangelizando y está hablando que mira, hombre, te invito a la iglesia, te voy a invitar a una enchilada que hoy venden, y te voy a invitar a una catamal, te voy a invitar a un asado, te voy a invitar a una sopa, te voy a invitar. Y las mujeres solo le dicen, acompáñame, dale, vámonos, les. Entonces, tienen un poder evangelístico extraordinario y deben de usarlo y deben de dejar que el Espíritu Santo les use. Deben dejar que el Espíritu Santo les use. Así que a Satanás le conviene usar textos fuera de contexto y usar doctrinas que pisoteen a la mujer. Pero las mujeres tienen la unción y el poder y la capacidad de poder convencer. Si todas las mujeres, en lugar de creerle al enemigo y dejarse usar por el enemigo, se dejaran usar por Dios, le aseguro que las noticias, las buenas nuevas de salvación llegarían más rápido. Fíjense que un varón se pone a hacer un en vivo, se conectan 8. Una mujer se pone a hacer un en vivo y inmediatamente se conecta el viejito, el abuelo, el niño, se conecta todo el mundo. Entonces son instrumentos, pero la mujer puede ser un instrumento peligroso en las manos del Señor o puede ser un instrumento peligroso en las manos del enemigo. Pero fueron creadas para conquistar. Fueron creadas para conquistar. Y por eso la mujer no debe de dejarse pisotear. Hoy en día vemos cómo muchas mujeres les gusta que les digan perra, gata, que le digan de todo. Y hasta compran el disco. Y hasta descargan la canción y hasta la andan de sonido de llamada. Porque no se dan cuenta del valor que tienen. Imagínense cómo debe de ser el amor hacia la mujer. Cómo Dios da observe esto, el nivel de amor que Dios le da a la mujer. Que dice el Señor: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Amada vuestra, ese es el nivel de amor que debe tener una mujer, como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia el Señor Jesucristo? Se entregó a sí mismo, murió por ella, aguantó torturas, humillación, se sacrificó por ella. ¿Será que entonces el Señor a lo que se está refiriendo es que si el hombre ama a su mujer,
tiene que tener la capacidad de poder decir: yo pongo mi vida por ella y arriesgo mi vida por ella, y no permitir que nadie le falte el respeto, no permitir que nadie la humille, no permitir que nadie la pisotee, defenderla hasta con su propia vida. Ese es el amor que el Señor manda que haya. O sea que, imagínense, ¿la iglesia le es fiel al Señor? ¿Qué dice usted? ¿La iglesia le es fiel al Señor? Sin embargo, Él dio su vida por ella. Entonces, el Señor está mandando a decir que aun si ella cometiera un error o fallara y se arrepiente y se vuelve, Él habla de poder llegar a amarla y, o sea, demostrar ese amor perdonándole ese error. Pero muchas veces, ¿qué es lo que vemos? Hogares destruidos, hogares disfuncionales y herida tras herida. Entonces, quiero regalarle eso, que usted como mujer se dé cuenta que es peligrosa en las manos del Señor y que tiene el respaldo de Dios para anunciar las buenas nuevas. No tiene por qué limitarse. Amén. Entonces, fue a las mujeres que el Señor le dio el privilegio de anunciar. Fueron las primeras. ¿Ustedes, mujeres, entienden eso? Fueron las primeras en darse cuenta que Jesús había resucitado. No fue Pedro, no fue Juan o Juan, no fue ninguno. Fueron las mujeres las primeras en darse cuenta de la resurrección. Porque si hay algo que puede tener el corazón de la mujer llena de Dios, por supuesto, es ser agradecida. Es ser agradecida. Agradecer. Claro, sin Dios son peligrosísimas, pero con Dios, extraordinario. Entonces el Señor les dio el privilegio de que ellas se dieran cuenta de la resurrección. Pero mire, dice el verso 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿qué hicieron? Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas fueron las que les dieron las nuevas a los hombres, a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿A quién se les aparece Jesús? ¿A quién se le apareció el ángel? ¿A quién se les aparece Jesús? A las mujeres. ¿Por qué no se apareció donde el Papa de la iglesia? ¿Por qué no fue a decirle a él: anúnciales a todos que ya resucité? No. Fue donde las mujeres. Jesús se les apareció primero al resucitar. Y por eso el enemigo quiere silenciarlas y quiere pisotearlas, distorsionarlas. Porque él sabe que si las mujeres entienden el propósito que tienen, y no es que esté menospreciando a los hombres, espérense, ahorita las levantamos y después no es cierto. Mire, que Jesús, ¿usted ha dimensionado esto? ¿Por qué Jesús se le aparece también primero? El Padre manda a los ángeles y le dice: diles a ellas que mi hijo ha resucitado. Y luego Jesús mismo se le aparece primeramente a las mujeres. Esto no lo habla la iglesia evangélica, porque quieren siempre tener al reverendo por encima. Pero las mujeres tienen un lugar privilegiado delante de Dios. Y Él manda que la trate como vaso frágil. Él manda que la mujer sea cuidada, que tiene que tener un trato delicado. Pero Jesús se les aparece. ¿Mujeres están dimensionando esto? O sea, Jesús se les apareció primero a las mujeres. Y a ellas Jesús ratifica la orden del ángel. Mire qué extraordinario, dice el verso 9, lo leo de nuevo. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, y da las nuevas. ¿Y cuáles son las nuevas? ¿Cuáles son las buenas nuevas?
¿A qué las mandó a las mujeres? A dar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? El evangelio. No, pero Satanás dice que las mujeres callen, que las mujeres no tienen derecho a predicar, que las mujeres no tienen derecho a enseñar. ¿Sabe usted quién educó a uno de los profetas más grandes de toda la historia? Respetado hasta por los musulmanes, respetado hasta por los árabes, respetado hasta por los que ni siquiera son judíos. ¿Sabe usted quién educó al profeta más grande de la historia y que hablaba cara a cara con Dios? Una mujer llamada Jocabed educó a Moisés. Fue su madre la que le enseñó la cultura del reino. Fue su madre la que no dejó que lo influenciara la cultura egipcia. Aprendió a ser un profesional en el ámbito terrenal de los egipcios, pero lo espiritual se lo inculcó su madre. Jamás dejó que a él le enseñaran que el hombre descendía del mono. Siempre lo desintoxicó y le enseñó a tener temor del gran yo soy. Lo preparó para ser un líder. Fue su madre. Hoy miramos a las mujeres muy disciplinadas, ayudándole a los niños a hacer la tarea. Son muy disciplinadas, ayudándole a los niños a que se aprendan las tablas, ayudándole a los niños. Pero si las mujeres le ayudaran a los niños a tener temor de Dios y a conocer de Dios. Porque hay un apego por naturaleza hacia la madre. Jocabed lo entrenó, lo preparó. A Moisés no lo preparó su padre, a Moisés lo preparó su madre, y fue su madre la que lo preservó. A lo mejor su padre hubiera dicho, ni modo, si es la voluntad de Dios que lo maten al niño, pues. Pero ella lo escondió y buscó la manera de salvarle la vida y de no dejar que la cultura egipcia lo dañara. Su madre lo preparó, su madre lo pastoreó, su madre lo instruyó. ¿Qué pasaría si las madres hicieran eso hoy en día? Si las mujeres hicieran eso hoy en día con sus hijos. ¿Habría necesidad? Pero mire cómo el diablo las ha querido humillar y degenerar tanto, que hoy en día, ¿qué es lo que dicen muchas madres? Vas a ver cuando venga tu papá. Voy a hablar con tu papá. Le voy a decir a tu papá. ¿Y ella? ¿Y ella? Si a veces los papas, y me incluyo, a veces los papas somos despistados. A veces los papas no nos, de repente le decimos, ¿y en qué grado está su hijo? No, ya va para tercero. Y la mamá, no, le dice, ya está en primer año. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Qué edad tiene la niña? Y el papá, ¿cuánto tenés, chaval? Las madres, o sea, la mujer con eso, o sea, Jocabed me gusta. Entonces, ¿quién fue la cobertura espiritual de Moisés? Jocabed, su madre. Lo preparó y le enseñó a defender. Le enseñó a que defendiera a sus hermanos. Le enseñó a que cuidara a sus hermanos. Le enseñó a que tuviese temor de Dios. Y estaba en la cuna, estaba en el hoyo egipcio. Pero allí su madre le enseñó a que él defendiera el reino. Y le enseñó tanto que dice la Biblia que en una ocasión Moisés miró que estaban maltratando a uno de los hebreos. Y él se indignó tanto que vino y agarró al egipcio y le pasó la guillotina. Y él estaba pendiente de que practicaran la justicia. Moisés tenía poder en Egipto. Moisés iba a ser faraón en Egipto para su conocimiento. Porque el hermano de Moisés, hermano de crianza, ¿no? El hijo verdadero de la hija de Faraón, el heredero, era un flojo, era un hemos de aquel entonces. Él no iba a heredar el trono. Moisés iba candidato a ser faraón. Era el hijo de la princesa, de la hija de Faraón. Moisés era el candidato para ser faraón por su capacidad, su inteligencia. Incluso Moisés fue uno de los maestros de obra, de los que dirigió
Muchas edificaciones egipcias fueron guiadas por Moisés. Pero Moisés nunca adoró a los dioses porque su madre estaba allí siempre pendiente, instruyéndolo, educándolo, pastoreándolo, mentoreándolo. Pero las mujeres caen en las congregaciones. ¿A quién le conviene? Al diablo. Le conviene. Le conviene que la mujer no ocupe su lugar. Y por eso es que hoy en día quieren empoderar a la mujer de una manera egipcia, distorsionada. ¿Usted me está entendiendo? Quieren empoderar a la mujer, pero de una manera distorsionada. Pero si a la mujer le empodera Dios. Voy a ir más allá. ¿Sabe usted quiénes son las edificadoras de la casa? ¿O quién edifica la casa? La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Ella es la que edifica, ella es la edificadora. Cuando venga tu papá, le voy a decir a tu papá, vas a ver cuando venga el papá, y que tu papá, es que como él se crió sin el papá, si a veces está en la casa pero está ausente porque el desgraciado solo vive con el teléfono, solo vive viendo fútbol o béisbol, o está de cuerpo presente, solo está el bulto allí como muñeco del 31, pero no está contribuyendo en la edificación. Pero el diablo, vos sola no podés. Y no es que le estoy diciendo que se quede sola, no, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Cuidado, Xiomara. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Entonces el Señor Jesucristo mismo se le aparece y le dice a las mujeres, vayan y díganle a mis hermanos, denle las nuevas. Pero las mujeres están cumpliendo con eso. Jocabed formó a Moisés, preparó a Moisés. Entonces, mujer, ¿usted está edificando su casa? ¿Está preparando a su hijo para que cuando vaya a la universidad? ¿Sabe usted? Es terrible que muchas veces los niños son tan educados que se vuelven maleducados hasta que empiezan a estudiar. Y es por culpa de las gavillas, es por culpa de los amigos, es por culpa de la profesora. Es bonito echarle la culpa a otro, ¿verdad? Es que esa profesora, es que esos amigos, es que son los amigos, es que son las amigas las que la corrompen. No, se corrompe porque no tiene un buen fundamento desde la casa. ¿Sabe usted cuántos padres dan vergüenza? El chaval es un cochino, tira los trastes, tira platos, se come el chicle, se come el caramelo y tira la basura, deja la caja de jugo tirada. Aún hasta en la iglesia a veces hallamos eso. Y a veces quieren corregir en un ratito lo que no han corregido toda una vida. Y la educación empieza en la casa. Pero a veces es fácil, no, es la maestra. Él se aplaza por culpa de la maestra. Y los otros 99, ¿por qué aprobaron? Es que en ese trabajo no lo quieren, por eso es que él nunca hizo nada. Es que en este país no se puede. Y vienen los chinos, vienen los cubanos, vienen nosotros y dicen que sigan diciendo que no se puede para que nos sigan dejando los espacios. Porque a ellos sí les enseñan que sí se puede.
que sí puede salir adelante. Porque desde niño le está enseñando que son pobres, que es que él es pobre, que es que no tiene una impresora de reales. Y por eso le dice, es que no tengo para... Pero desde niños hay que enseñarle. Pero mujeres, a ustedes os hablo. Entonces el papá ya no puede hacerlo. Claro, es el sacerdote de la casa, es el proveedor, mientras sea responsable. Pero debemos de enseñarles una base sólida y enseñarle todas las cosas que Él nos mandó. Pero usted va corriendo a comprarle, su hijo tiene celular, tiene tablet, tiene computadora, tiene pantalla plana en el cuarto, pero no tiene una Biblia. Pero mi hijo lee la Biblia, ¿y los frutos? Yo pongo a leer a mi hijo, ¿y los frutos? Mi hija lee la Biblia, ¿y los frutos? Es impresionante cuántas niñas están esperando cumplir los 18, porque el diablo les dijo que teniendo 18 ya podían ser independientes. Mentira, después le trae el chubín a la mamá que se lo críe. No es cierto que ya cumpliendo los 18 es. Debe de instruirle. Porque tienen una paciencia también las mujeres. Así como se sientan a ayudarle a hacer las tareas y todo, es importante que también esté pendiente. ¿Ya leíste? ¿Ya hizo el resumen? ¿Ya oró? A ver, venga, hagamos el altar. Y viene y le dice al papá, y déjalo que se duerme. Y ella, no, tiene que orar. Tiene que leer. No, pero es que está orando, está leyendo. ¿Cuál es el día del ayuno familiar en casa? ¿Cuál es el día que ella dice, mi hijo, amado mío y mis hijos, ya saben que mañana no hay desayuno, no hay almuerzo, y si no se portan bien tampoco hay cena? Mañana aquí no se enciende el fuego, aquí no se enciende la cocina, aquí no hay, mañana todos vamos a ayunar. No, yo sé que no vinieron ese tipo de gente, pero aquí yo sé que todas las mujeres que están aquí tienen un programa de ayuno familiar porque quieren que su casa sea como la dejó, que tenga un cerco que el enemigo no pueda entrar. Tienen por lo menos un día a la semana de ayuno familiar. Hay algunas personas aquí que qué bonito cómo me mandaban el resumen, y ahora mandan el resumen, pero yo no sé si lo mandan por no dejar o qué, pero qué bonito, me mandaban el resumen y decía, fulano, el papá, Daniel capítulo tal, fulana, la mamá, Marcos capítulo tal, fulano, si eran 3 hijos, fulano y fulanito, va por capítulo tal. Y yo decía, qué tremendo esto. Me demostraba que toda la familia estaba leyendo. Significa que estaba pendiente, no que estuvieran leyendo. Y después nos quejamos que la policía es mala, que el gobierno es malo,
que el pastor no visita a mi niña, a mi niño, que es que el pastor no quiere dedicarle tiempo, que es que la maestra es mala, no es que ese colegio es malo. Mire, le voy a decir una cosa, aquí en buena onda, la mayoría de los mejores profesionales de verdad han salido de los colegios públicos, no de los privados, porque en los privados muchas veces compran el título y compran la nota. Es que la gente cree que es el colegio el que va a sacar al profesional. No, no, no. Ni siquiera es el maestro, porque el maestro enseña. Pero quien va a marcar la diferencia. ¿Alguien me está entendiendo? Así que, mujer, ocupa tu lugar y no dejes que sea Satanás el que te diga dónde debes de estar. Deja que sea Dios. Enséñale todas las cosas que Él ha mandado. ¿Y cuáles son todas las cosas? Pero si ni tú misma lees, pero si ni tú misma te instruyes, pero si ni tú misma quieres venir a la iglesia, pero si ni tú misma te pones en el asunto. ¿Sabe qué? Es maravilloso, y más hable el ejemplo que las palabras. Pero generalmente viene mi niña, viene Nisi Belén, y ella viene y me dice: mire, papá, le traje esto o pruebe esto. Y yo le digo a ella: no. Entonces ya viene ella, automáticamente me dice: está en ayuno. Y eso para ella es una escuela. Muchas veces entran al cuarto y me encuentran arrodillado. Muchas veces entran al cuarto y me encuentran leyendo la Biblia, me encuentran escuchando una enseñanza, me encuentran leyendo un libro. Eso también enseña a sus hijos. Pero si su hijo todo el tiempo la mira, viendo la novela, viendo la Rosa de Guadalupe, muchas veces solo la ve que tiene los dedos más rápidos del oeste, y no contando plata, sería bueno haciendo negocios. Pero muchas veces, qué bueno es eso, que nuestros hijos puedan ver a Dios en nosotros. Pero mujer, usted no necesita ser hombre para educar a los hijos y para hacer las cosas bien. Yo fui educado por una mujer, me crié sin mi padre y soy hombre, muy hombre, y aprendí a trabajar desde niño. Desde pequeñito me ganaba la plata haciendo mandado a los vecinos. Mi mamá me enseñó, me educó, y me educó bien. Tenía buenos libros: La cuerda de la grabadora, Una cutacha cachablanca, tenía Un azote de junco. Y no le digas nada que lo vas a traumar. No lo pongas a hacer nada. Enséñale. Jesús habló de enseñanza. Enséñale. Pero mira qué interesante, enseñándoles que guarden todas las cosas. No algunas, todas las cosas. Todas las cosas. A Jesucristo, ¿quién lo educó desde niño? José. José le enseñó a hacer yugos. José le enseñó a hacer muebles. Jesucristo, dice la Biblia, que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Enséñele. Ahora, para que yo pueda enseñar todas las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos, saben que Cosiodoro de Reina y Cipriano de Valera y muchos de los traductores de la Biblia fueron influenciados por la iglesia romana. Y como la iglesia romana no permite que hayan madres, solo padres, no permiten que hayan papas, aunque hubo una que se les infiltró como hombre y gobernó la iglesia católica, y lo hizo mejor, fue el mejor gobierno que tuvo la iglesia católica, cuando esa mujer se infiltró como hombre y fue ella la que gobernó la iglesia católica. Si los católicos, en vez de leer solo el catecismo, leyeran la Biblia y conocieran de verdad la verdadera historia. Pero les inculcaron de que la mujer, como que la mujer era menospreciada. Incluso en la genealogía no aparece la mujer. Y Jesucristo tenía mujeres. ¿Y sabe qué? El libro de los Hechos menciona a una mujer que fue apóstol.
Y Pablo mismo menciona a una mujer que fue apóstol. Pero no, a la mujer no se le puede dar ese. Entonces, como el enemigo sabe la autoridad y la influencia que la mujer puede tener, entonces vino y buscó la manera de hacer. Pero Jesús tenía un grupo de mujeres. Antes de morir, Jesús tenía un grupo de mujeres que servían a Jesús. Y no crea que era que solo eran las que hacían la comida y solo eran las que cocinaban. No. Había una que era intendente del rey Herodes y era discípula de Jesús. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Ella era una de las discípulas de Jesús. La Biblia habla de muchas mujeres que marcaron la historia. Pero, ¿qué tienen que enseñar? ¿Qué tienen que enseñar? Todas las cosas que yo os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Pero el asunto es este: para enseñarlas, ¿qué tienes que hacer? Aprendértelas, conocerlas. Tienes que aprendértelas, conocerlas. Todas las cosas que Jesús mandó. ¿Y qué fue lo que les mandó a los discípulos? ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó? ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó? Mire lo que dice Mateo. Voy a empezar. Dice Mateo 28. No, pero quería mostrarles algo aquí también, que se los mencioné un día de esto. En el verso 11, este dato póngale mucha atención, que usted va a entender un poquito del conflicto que hay ahorita entre Israel y Palestina. Tiene que investigar más respecto a ese asunto para que no esté defendiendo lo indefendible y no se vaya a meter a problema con Dios. Mire lo que dice el verso 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso ¿a quiénes? A los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Fueron donde los sacerdotes, a los de aquel entonces, ¿no? Y le dieron aviso. Pero mire lo que dice el verso 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿qué hicieron? Dieron mucho dinero a los soldados. Cualquier parecido. Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, ¿qué dijeron? Nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es que la Santísima ha tenido el control político, militar, judicial, electoral desde hace. Si el gobernador escucha esto, nosotros le persuadiremos. Vamos a hablar con él y le vamos a decir, lo vamos a poner a salvo. Pero ¿qué era lo que había pasado con Jesús? Había resucitado. Pero ¿qué le dijeron los sacerdotes que enseñaban a la gente la ley? Y entre uno de los mandamientos decía: no mentirás. Pero ellos le dijeron: ustedes mientan, porque se les iba a caer la máscara, se les iba a caer la mentira, se les iba a caer su imperio religioso si los descubrían cómo sobornaban y cómo manipulaban y cómo por maldad y por envidia entregaron a Jesús, un hombre justo. Entonces ellos dijeron: si se dan cuenta que fue que resucitó, nos van a crucificar ahora a nosotros. Entonces facilito vinieron y en Israel engañaron los líderes que estaban, los que decían que no había que mentir, los que decían que no había que matar, los que decían que no había que sobornar, codiciar. Le dicen a ellos: digan que él no, ustedes digan que se durmieron y que los discípulos se robaron. ¿Era cierto eso, que se habían robado el cuerpo los discípulos? No, Jesús había resucitado. Pero ellos, como eran es que es el pastor, es que es el profeta, es que es el reverendo,
Es que es su eminencia. La razón no la tiene ni el pastor, ni el reverendo, ni el apóstol, ni el profeta. La razón la tiene la palabra. Pero si no conocemos la palabra, con tal me hablen de Dios, no importa, yo lo escucho. Pero cuando conoce la palabra, usted no va a decir, no. Cualquiera puede hablar de Dios, pero si no está basado en la palabra. ¿Entiende eso? Porque todo el mundo habla de Dios, aunque no lo conozca. Pero dice que ellos los engañaron y les hicieron creer. Y mire lo que dice. Y ellos, verso 15, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y mira lo que sigue. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso ellos están esperando al Mesías. Pero el Mesías ya llegó, ya vino. Entonces los líderes que tenían que enseñarles la verdad, los engañaron. Pero ¿qué hubiera pasado si estos guardias hubiesen sido instruidos por sus madres con el temor, con el conocimiento de Dios? ¿Hubieran aceptado el soborno? Ellos hubieran dicho, lo sentimos mucho, pero nosotros vamos a decir que fue lo que sucedió. Claro, al final se tenía que cumplir eso, porque si ellos hubieran dicho lo que sucedió, otra hubiese sido la historia de nosotros. Pero la desobediencia de Israel nos llevó a nosotros a alcanzar la salvación. Por eso es que hay que orar por ellos y bendecir la nación de Israel. Pero Jesucristo ya vino y va a regresar por aquellos que le estemos esperando. Para ir terminando, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, ¿qué iban a hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Enseñarles que guarden todo. Pero para enseñar todo, iglesia del Señor, tú no puedes enseñar lo que no conoces. Tú no puedes transmitir lo que no conoces. Pero ¿dónde vas a conocer todo lo que Jesús enseñó? Quedó escrito. Todo lo que Mateo vio y oyó fue plasmado. Lo que vio Marcos, lo que vio Juan, lo que vio Pablo, lo que vieron ellos fue plasmado. Pero todo lo que ellos escribieron, Jesús lo ordenó y lo mandó a hacer. El asunto es, si nosotros vamos a enseñarle todo lo que Jesús enseñó, tenemos que conocerlo. Entonces por eso es que usted necesita conocerlo todo, pero no lo va a conocer todo dedicando más tiempo a la televisión, al Facebook, al WhatsApp, al TikTok, al Instagram y dedicándole menos tiempo a la palabra. Necesita conocer la constitución del cielo. Necesita conocer la constitución del cielo. Porque entonces si no la conocemos, si no conocemos todo lo que enseñó Jesús, ¿cómo lo vamos a enseñar? Y ese es el problema de los últimos tiempos, donde vemos que mucha gente se está dejando influenciar y ser guiada por todo menos por Dios. ¿Por qué? Porque no conocen. Y dejan entrar a todo el mundo a la casa. Con tal lleve una Biblia y con tal le hable de Dios. Pero cuando conoce, no va a andar sacando entierros de debajo de las camas. Cuando conoce, no va a andar agarrando las cosas con la mano izquierda pensando que si le dan algo le va a hacer daño. Porque va a entender que beberán cosas mortíferas los hijos, los discípulos, y no les hará daño. Entonces, mis amados, hoy les hago un llamado a esas mujeres. Y no es que a los hombres los estamos dejando, déjenmelos para el domingo a ellos. Mujeres, el Señor anda buscando Jocabet. El Señor anda buscando Déboras, no devoradoras. Déboras, profetizas. El Señor anda buscando
samaritanas arrepentidas que le convoca en la ciudad. El Señor anda buscando Loidas, Eunice, Febe. El Señor anda buscando mujeres que instruyan a sus hijos. Porque como les decía, muchas veces el padre está presente físicamente, pero ausente en la educación y en la responsabilidad. No apañe el pecado de sus hijos. No encubra la pereza de sus hijos. No encubra su malcriadencia de sus hijos. Enséñele a respetar a su padre. Enséñele a respetar a Dios. Enséñele a respetar al maestro. Enséñele a respetar al anciano. Es terrible ver cuántos jóvenes se burlan de los mayores, se burlan de los ancianos y hasta se burlan de personas que tienen problemas físicos, ignorando que eso les va a traer consecuencias, porque la Biblia habla que a los ancianos se les respeta, pero muchas veces cuando ya los miran creen que porque son ancianos son ignorantes y pueden engañarlos y hacer que hagan cualquier cosa. Enseñémosles a respetar a los mayores. Enseñémosles a respetar a los maestros. Enseñémosles a respetar las leyes. De lo contrario, vamos a seguir viendo motos encendidas, chocando en furgones, en taxis y estrellándose en las carreteras, porque andan sin casco, sin seguro y sin nada. Decía alguien por ahí, comprarle la moto, pero también comprarle el ataúd. Primero enséñele a respetar. Y primero sáquele la licencia, mándelo a instruirse, mándelo a la escuela de manejo y que se instruya. No sea partícipe de eso. ¿Sigo o paro? Al estilo Harry. Llévate el carro. Samuel maneja y es tremendo manejando. No me gana, pero es bueno. Él se da más a los hoyos que yo. Yo nunca he chocado, él ya ha chocado. Es una bendición, porque muchas veces él agarra el vehículo, pero Samuel, para que manejara, tuvo que sacar primero su licencia. Gabriel Izaga, a veces él sabe manejar ya, y a veces me dice, la llevo, y no, se la doy hasta cierto punto, pero no lo saco a la carretera ni nada. Él va a manejar en la carretera hasta que tenga su licencia, pero a veces no. Hasta que tenga la credencial de pastor. Entonces es importante enseñarles el temor de Dios. Que no se anden corriendo después cuando miren los retenes. Es importante. Hay que enseñarles el temor. Hay que enseñarles. No solo le digan andate por la sombra, sino que también enséñele el temor. Cómprele libros, póngalos a leer, instrúyalos. Así que enséñenles todas las cosas. Algunas cosas, pero que no se te olvide esto. Para poder enseñar tienes tú que conocerlo. Tienes tú que conocerlo. Primero lee tú, primero conoce tú, primero instrúyete tú y enséñales. Yo no celebro cumpleaños, pero el mejor regalo de cumpleaños debería de ser una Biblia. Debería de ser un libro. Debería de ser un consejo de parte de Dios. Así que edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Pongámonos de pies.